Las palabras danzaban en la página, tinta oscura sobre papel amarillento. Cada letra un latido de su corazón atormentado. Jessica dobló la carta con manos temblorosas, un ritual que había repetido incontables veces. Cada carta, dirigida a un destinatario ausente, su hermano, era una confesión, un fragmento de su alma oscura. Era un laberinto de contradicciones, un acertijo que ni ella misma podía resolver del todo. Detective de día, asesina de noche. La dualidad la consumía, la destrozaba por dentro, pero era el único camino que conocía, hermano. Comenzaba la carta, la enésima de una serie interminable. ¿Dónde estás? Cada día que pasa, la esperanza se desvanece como la niebla matutina. Pero no puedo rendirme, no puedo dejarte ir. Jessica suspiró, la angustia apretando su pecho como una soga. La búsqueda de su hermano perdido era el motor que impulsaba su existencia, la luz tenue en medio de la oscuridad que la rodeaba. La noche en que sus padres fueron brutalmente asesinados, él desapareció, arrebatado de su lado como una hoja arrastrada por el viento. Desde entonces, Jessica juró encontrarlo, sin importar el precio, pero su búsqueda la había llevado por caminos tortuosos, senderos manchados de sangre. La necesidad de controlar, de castigar a aquellos que se creían intocables, la había transformado en algo que juró nunca ser: una justiciera despiadada, un ángel vengador con las manos cubiertas de pecado. Sin embargo, en cada acto de violencia, en cada vida arrebatada, Jessica buscaba una pista, una conexión que la acercara a su hermano. Quizás, solo quizás, al limpiar las calles de la escoria, encontraría el rastro que tanto anhelaba. De repente, el timbre sonó, interrumpiendo su catarsis epistolar. Jessica se levantó con cautela, la mano instintivamente buscando la pistola oculta bajo su chaqueta. No esperaba visitas a esas horas de la noche. A través del agujero de la puerta, vio a un hombre con un sobre en la mano. Parecía nervioso, agitado. Dudó por un instante, pero la curiosidad pudo más. Abrió la puerta, manteniendo la distancia. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con voz neutra, ocultando la tensión que la carcomía. El hombre tragó saliva, extendiendo el sobre con manos temblorosas. «Esto es para usted, detective». Su voz era apenas un susurro, cargado de temor. Jessica frunció el ceño, tomando el sobre con recelo. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía desconocida. «¿Quién se lo ha dado?», inquirió, pero el hombre ya se había marchado, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Jessica cerró la puerta, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La carta era extraña, inquietante. Con cuidado, abrió el sobre y extrajo una única hoja de papel. La leyó con atención, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Sé lo que hiciste», decía el mensaje, escrito con letras recortadas de revistas. «Y sé por qué lo hiciste, pero no estás sola». Jessica apretó la carta con furia, la bilis subiendo por su garganta. ¿Quién sabía de su doble vida? ¿Quién se atrevía a jugar con ella de esa manera? La carta era una provocación, un desafío, pero también una promesa, una chispa de esperanza en medio de la desesperación. Quizás, quienquiera que hubiera escrito esas palabras, conocía la verdad sobre su pasado, sobre la desaparición de su hermano. Quizás, esa persona podría ayudarla a encontrarlo, a poner fin a su tormento. Jessica tomó una decisión. Seguiría el rastro de esa carta sin importar a dónde la llevara. Al día siguiente, Jessica se dirigió a la estación de policía con la carta escondida en el bolsillo. Tenía que concentrarse en su trabajo, en los casos que se acumulaban en su escritorio. Pero la inquietud la corroía por dentro. La distracción era constante. Carlos, su compañero, notó su nerviosismo. «¿Todo bien, Jessica?», preguntó con su habitual tono observador. «Te veo un poco rara hoy». Jessica esbozó una sonrisa forzada. «Solo un poco cansada, Carlos». Nada de qué preocuparse. Carlos la miró con escepticismo, pero no insistió. Sabía que Jessica era reservada, que no compartía sus problemas con nadie, pero también sabía que era una excelente detective, una de las mejores de la ciudad, y no quería que nada la distrajeran de su trabajo. Esa mañana, un nuevo caso había llegado a su escritorio: el asesinato de un empresario local, encontrado muerto en su propia casa. Todo apuntaba a un robo, pero algo no encajaba. La escena del crimen era demasiado limpia,
demasiado organizada en Jolia. A profesional, Jessica se sumergió en la investigación, intentando olvidar la carta y sus implicaciones. Visitó la escena del crimen, examinando cada detalle con ojo crítico. Habló con los testigos, analizando sus testimonios, pero la imagen de la carta seguía rondando su mente, como una sombra persistente. Sabía que tenía que resolver ese caso, pero también sabía que no podía ignorar la amenaza que se cernía sobre ella. Mientras revisaba los archivos de la víctima, encontró algo interesante, una conexión con un antiguo caso que Jessica había investigado años atrás. Un caso que involucraba a una red de corrupción y tráfico de influencias. Un caso que había sido cerrado sin resolver. Jessica sintió un escalofrío. ¿Podría ser que la muerte del empresario estuviera relacionada con ese antiguo caso? ¿Podría ser que alguien estuviera intentando silenciarlo? La detective sabía que estaba pisando terreno peligroso, que se estaba adentrando en una trama oscura y compleja, pero no podía retroceder. Tenía que descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. La carta, el asesinato, el antiguo caso, todo estaba conectado, y Jessica estaba decidida a desentrañar ese misterio, a exponer la verdad al mundo, aunque eso significara poner su propia vida en peligro. Esa noche, regresó a su casa, dispuesta a escribir otra carta a su hermano, a contarle sobre sus miedos y sus esperanzas. Pero antes, tenía que responder a la amenaza que se cernía sobre ella. La detective cerró los ojos, respiró hondo, y con una resolución férrea, se juró a sí misma que no descansaría hasta encontrar al culpable, que no permitiría que nadie la manipulara ni la amenazara. Estaba dispuesta a jugar su juego, aunque eso significara ensuciarse las manos aún más.